Jesús no fue asesinado, fue ejecutado, y no por un error, sino por decisión del poder. Entonces la pregunta ya deja de ser religiosa y se transforma en una pregunta política. ¿Qué hace el poder cuando alguien amenaza su orden? Esto es Anatomía del Poder. La muerte de Jesús no ocurre en un vacío espiritual, ocurre en un contexto político concreto. Estamos en el siglo I, en Judea, un territorio bajo dominio del Imperio Romano. Una provincia no menos compleja, inestable, con tensiones sociales, religiosas y políticas acumuladas, y con una autoridad central clara: Roma. Roma no gobernaba desde la fe, gobernaba desde el orden. Su objetivo no era convencer, era controlar. Y para eso tenía herramientas. Herramientas legales, herramientas militares y herramientas simbólicas. Una de ellas era la crucifixión. No era cualquier castigo, un castigo político reservado para esclavos, rebeldes y sediciosos, para quienes amenazaban el orden imperial. Era pública, era lenta, era brutal y era deliberadamente visible. No solo castigaba, también advertía, y esto no es interpretación, es registro histórico. El historiador romano Tácito, en su obra Anales, libro 15, capítulo 44, escrita hacia el año 116 después de Cristo, menciona que Jesús fue ejecutado bajo el mandato de Poncio Pilato durante el gobierno del emperador Tiberio. Tácito no era cristiano, era parte de la élite romana y su testimonio es relevante precisamente por eso. Confirma el hecho desde fuera del mundo religioso. Por su parte, el historiador judío Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, también hace referencia a Jesús. Ahora bien, este texto es discutido por la historiografía moderna porque se considera que pudo haber sido intervenido posteriormente por copistas cristianos. Pero la mayoría de los especialistas coinciden en que Josefo sí mencionó la ejecución de Cristo. Es decir, no estamos frente a un mito, estamos frente a un hecho histórico y documentado. Y ese hecho tiene una lectura política muy clara. Roma no ejecutaba por doctrina, ejecutaba por orden. Jesús no es ejecutado por lo que cree, es ejecutado por lo que provoca. Y ahí hay un punto que es clave. Días antes de su ejecución, Jesús entra a Jerusalén, no de forma discreta, de forma simbólica, organizada, un episodio conocido como el Domingo de Ramos, donde es recibido por una multitud, con gestos reservados para reyes. Desde una lectura histórica y política, esto no es neutro. Es un acto simbólico de legitimidad, y en un territorio además ocupado por Roma, los símbolos también importan. Porque el poder no solo observa discursos, observa también gestos, detecta señales y esa entrada es sin duda una señal. Jesús moviliza, convoca, incomoda y eso en cualquier sistema de poder se convierte en una amenaza. Pero aquí no hay un solo poder, hay dos: Roma y el poder religioso. Las élites del templo no solo tenían autoridad espiritual, tenían influencia social, control cultural, capacidad de ordenar la vida cotidiana, y Jesús tensiona ambos. Cuestiona prácticas, desafía interpretaciones, moviliza fuera del marco institucional y entonces ocurre algo que se repite en la historia. Cuando dos estructuras de poder distintas perciben una amenaza en común, pueden coincidir. Roma necesita estabilidad y el poder religioso necesita control. Jesús altera a ambos y entonces aparece la decisión: eliminar el problema. Aquí es donde entra la teoría. Para entender la lógica, el filósofo Michel Foucault analizó cómo el castigo en la sociedad no solo busca sancionar, sino también disciplinar. En su obra Vigilar y Castigar de 1975, describe cómo el poder utiliza el castigo visible como herramienta para ordenar a la sociedad. Aplica este caso desde una interpretación contemporánea. La crucifixión no solo elimina a un individuo, envía un mensaje colectivo. La filósofa Hannah Arendt distingue entre poder y violencia.
En su obra sobre la violencia en 1970 plantea que el poder se sostiene en base a legitimidad y que la violencia aparece cuando esa legitimidad se debilita. Desde esa perspectiva, la ejecución pública de Jesús puede leerse como una señal de un poder que necesita reafirmarse. Y aquí aparece una tercera lectura. El antropólogo René Girard desarrolló la teoría del chivo expiatorio. Sostiene que las sociedades, frente a tensiones internas, canalizan la violencia en torno a una figura, un individuo que concentra el conflicto. Al eliminarlo, establece o restablece más bien el orden, pero ese orden es frágil. Ejemplo claro, el de Lee Harvey Oswald en el caso del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Esta figura frágil no resuelve la causa, solo contiene el conflicto. Y aquí es donde este episodio deja de ser historia y se vuelve presente. Porque el poder no ha cambiado en su lógica, ha cambiado en sus formas. Hoy no vemos crucifixiones o castigos de esa envergadura, pero sí vemos demostraciones de poder complejas. En el escenario internacional, potencias como Estados Unidos han desplegado históricamente acciones militares, económicas y diplomáticas para proyectar influencia y definir equilibrios de poder. No es solo geopolítica, es una señal. Es también marcar límites, y los vemos claros, por ejemplo, en la guerra contra Irán, en la operación que sacó a Nicolás Maduro y también en el bloqueo a Cuba. Es definir en el fondo quién puede desafiar el orden y quién no. Y si lo bajamos aún más, miremos Chile. Durante el estallido social de Chile en 2019, el Estado respondió con estado de excepción constitucional, despliegue militar y control del orden público. El Instituto Nacional de Derechos Humanos registró miles de denuncias por vulneración a los derechos humanos en dicho contexto. Ese dato no es solo estadístico, es también político, porque muestra cómo responde el poder cuando se ve desbordado. Hoy el debate se centra en seguridad, delincuencia, migración y el poder también responde. Más control, más atribuciones y más presencia. El gobierno del presidente José Antonio Kast ha impulsado medidas en esa línea y no es casualidad, es coherencia, porque el poder cuando se siente tensionado, ¿qué hace? Actúa y actúa para ordenar, para contener y para también definir límites. Y entonces la pregunta ya no es histórica, no es internacional, es actual. ¿Qué hace el poder hoy cuando alguien incomoda? ¿Lo integra? ¿Lo escucha? ¿O lo convierte en una verdadera amenaza? Porque el poder no elimina solo por lo que alguien hace. El poder actúa por lo que alguien representa. Y esa lógica no ha cambiado. El poder cambia de forma, pero no cambia de lógica. Y entender esa lógica es entender el mundo en que también vivimos. Esto fue Anatomía del Poder.